Hola, hola, soy el doctor Miguel Ángel Rodríguez Nava y el día de hoy les vengo a hablar un poco de fisiología pulmonar como introducción a los temas de ventilación mecánica. Será un repaso muy breve. Durante la noche, el sistema nervioso autónomo se encarga de estar enviando los impulsos al diafragma necesarios para la respiración. De este modo, nosotros podemos dormir sin la necesidad de estarle recordando a nuestros pulmones y a nuestra caja torácica de la necesidad de estar respirando. Mas, sin embargo, algo curioso funciona con el sistema respiratorio. Al sistema renal, tú no puedes ordenarle voluntariamente que incremente su tasa de filtrado glomerular o que la disminuya. Al corazón, tú no puedes decirle que deje de latir por tantos segundos o que incremente su fracción de eyección. Sin embargo, sí es posible que alguien inspire profundo voluntariamente o que alguien haga una apnea prolongada, por ejemplo, cuando vamos a sumergirnos en el agua en una piscina. El sistema nervioso que controla al pulmón, a la respiración, es un sistema complejo. A final de cuentas, ¿cuál es el principal motivo de la respiración? Pues es el intercambio de gases, es que el pulmón pueda eliminar dióxido de carbono y pueda meter cantidades suficientes de oxígeno, nutrimento necesario para la vida. Y la respiración no únicamente es el pulmón, empieza desde el sistema respiratorio superior, en la cavidad nasal, en la faringe y en la laringe. Y principalmente este sistema respiratorio superior tiene tres funciones, que es la de calentar el aire. Como podemos ver en la imagen, se ven ahí los cornetes. Es la de filtrar el aire de las partículas nocivas que podamos inhalar, polvo, polen, etcétera. Y lo hacemos mediante las vellosidades, mediante la mucosidad que tenemos nasal, faríngea y en el árbol traqueobronquial, que después mediante el movimiento ciliar serán eliminados. Y por último, la tercera función del sistema respiratorio es humidificar ese aire, que ese aire no llegue seco al pulmón, al sistema alveolar. Por lo tanto, son funciones que parecen simples, pero que deberíamos tener en cuenta. Son funciones fisiológicas que se deberían de tener en cuenta o se deben de tener en cuenta al momento en el que nosotros vamos a poner a nuestro paciente en una ventilación mecánica invasiva o no invasiva. ¿Sí? El aire debe estar limpio. El aire, lo más correcto sería que debería estar humidificado y el aire debería tener cierta temperatura. Es importante también hablar de los volúmenes. Hay ciertos volúmenes, como lo pueden ver en esta tabla, donde el eje de las X representa los mililitros, los volúmenes pulmonares, y en el eje horizontal tenemos una línea de tiempo. Entonces, es el volumen que transcurre durante el tiempo y vemos en línea roja una gráfica de un supuesto paciente que está respirando y que está metiendo volumen. Y lo normal ocurre entre estas líneas punteadas que vemos en medio, entre esta flechita. Déjenme ver si puedo poner aquí el señalador, que sería de aquí.
¿Qué es lo que corresponde o comúnmente conocemos a esta área como el volumen corriente o el volumen tidal? Y es el volumen, sin hacer un esfuerzo, es el volumen normal que metemos con cada inspiración, ¿sí? Si esta línea de tiempo hasta aquí fuera un minuto y si el paciente no tuviera estos sobresaltos, diríamos que el paciente tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 respiraciones. Es un ejemplo. ¿Por qué hago este ejemplo? Aquí en ningún momento dice que hasta aquí sea un minuto. Porque aprovecho para comentarles en el momento que vemos respiración que otra cosa importante que vamos a ver será el volumen minuto. Y el volumen minuto dependerá del volumen corriente que hemos tenido. Entonces, cada esto es un volumen corriente o volumen tidal por 13 respiraciones. Te daría el estimado del volumen minuto que tú esperas, sumando quizás en este momento algunas inspiraciones forzadas que hizo el paciente, que alterarían ese volumen. El volumen de reserva inspiratoria es aquella capacidad que tiene el tórax de hacer una inspiración profunda, voluntaria quizás, meter aire y expanderlo hasta el máximo, más allá del volumen corriente que nosotros necesitamos. Entonces, este es el volumen de reserva inspiratoria, es la reserva que tenemos para llegar a hacer una inspiración forzada, ¿sí? Es el máximo que podemos llegar a inspirar más allá del volumen corriente. Lo contrario es el volumen de reserva expiratoria. Miren, no me había dado cuenta, probablemente aquí tenga un error el gráfico. Volumen de reserva inspiratoria y acá lo vuelve a repetir, volumen de reserva inspiratoria. Bueno, una disculpa, es una imagen que encontré en el Google. El volumen de reserva inspiratoria, por el contrario, es aquel volumen que voluntariamente nosotros soplamos, exhalamos y podemos sacar totalmente de aire. Tú exhalas más allá de tu volumen corriente, por ejemplo, aquí tenemos un gráfico, el paciente estaba respirando normal, tuvo su volumen corriente y se le pidió que hiciera una exhalación total hasta vaciar sus pulmones. Y esto es lo máximo que él logró, vaciar su pulmón. A esto se le llama volumen de reserva expiratoria. Pero luego resulta ser que tú por más que exhales, por más que intentes vaciar tu pulmón, no puedes vaciarlo por completo. De cierta manera, aunque los pulmones se dice que están flotantes, la pleura en condiciones normales los adhiere a la caja torácica. Por más que el diafragma se relaje y se eleve, pues no se eleva hasta tocar el cuello. Entonces nunca llega totalmente a cero. Y esto condiciona que haya cierto volumen residual. Y eso es esta área que vemos en café, que es el volumen residual. Es aquel aire que por más que exhales, no podrás intercambiar, ¿sí? Y luego, después de los volúmenes, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria, el volumen residual y el volumen corriente, tenemos las capacidades. Resulta ser que las capacidades son la suma de dos volúmenes y se utilizarán en términos de fisiología y también de ventilación mecánica, son muy importantes para ciertos aspectos. Por ejemplo, la capacidad pulmonar total.
La capacidad pulmonar total te incluye absolutamente todo. Te incluye el volumen residual, el volumen de reserva expiratoria, el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria. ¿Sí? Como pueden ver, va desde el 0 hasta el máximo que tenga el paciente. ¿Cuál es el valor máximo? Pues dependerá del paciente, dependerá de si es una persona de 1,40 o si es una persona de 2 metros, o si es una persona sedentaria, o si es un nadador de alto rendimiento, si es Michael Phelps. ¿Sí? Tendrían estas personas capacidades pulmonares totales muy distintas, por obvias razones. Vean aquí cómo la capacidad residual total va desde el 0 hasta por arriba de lo que nos marca como 2000. Como ejemplo, en realidad es la línea punteada inferior que nos determina el volumen corriente y que es la suma del volumen de reserva inspiratoria y el volumen de residual. Nada más porque se me ocurre un ejemplo, si un anestesiólogo oye esto y me corrige. Esta es el área que les interesa a los anestesiólogos durante la preoxigenación. También en urgencias, pero en urgencias no tenemos este tiempo tan prolongado de hacer una intubación. Usualmente el paciente no está en condiciones o está en paro cardíaco y tenemos que hacer una intubación más rápida que de lo que se hace en un paciente que trae su dolorcito, su cólico biliar, es una colecistitis, lo van a operar, pero está tranquilo, está bien hidratado, está con una adecuada hemodinamia y el anestesiólogo se da aquí el tiempo de preoxigenar al paciente. ¿Y qué consiste en preoxigenar al paciente? Bueno, pues consiste en ofrecerle grandes cantidades de FiO2 para que todo lo que está en este volumen residual y también todo lo que está un poquito en el volumen de reserva inspiratoria, es decir, esta capacidad residual funcional, se llene de oxígeno en su mayor cantidad y desplace otros gases. De modo que durante la laringoscopía, si por algún motivo te estás tardando, estás batallando con alguna complicación, todo este gas que está aquí, que usualmente no circula, no se está moviendo, es una reserva al haber preoxigenado al paciente que ellos tienen para que ese oxígeno esté entrando en la sangre y el paciente no se desature durante varios minutos y de ese modo tengan mayor comodidad y mayor tiempo para lograr la intubación. Es solamente un ejemplo, muy a interpretación mía. La capacidad inspiratoria, la capacidad total que tiene el paciente. Esta capacidad inspiratoria, pues, ¿qué incluye? Obviamente, el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Y la capacidad vital. La capacidad vital difiere de la capacidad pulmonar total, que es lo que el paciente puede mover. El paciente puede hacer una inhalación profunda seguido de una exhalación profunda hasta llegar al límite y de ahí esta parte inferior de gas no la puede sacar. Tendría que tener un tórax inestable o en condiciones normales no puede desplazar este volumen residual. Eso es la capacidad vital. Es la suma del volumen de reserva inspiratoria, del volumen corriente y del volumen de la reserva expiratoria. Es el aire que el paciente tiene la capacidad de desplazar.